Hola, ¿qué tal? Saludos a todos nuestros escuchas. Como es costumbre en todas las historias, hacemos una referencia geográfica para que se vayan ubicando. La historia que viene a continuación es la historia de Gladys. Gladys es una australiana que nos muestra toda su vivencia, toda esa aventura vivida en la India en el año de 1981. Estamos hablando de los años 80, o sea que no hace mucho tiempo. En 1981 dice el libro que se desarrolla esta historia y fue exactamente en la India. Ahora, ¿dónde está la India? La India está en el continente asiático, más exactamente al sur del continente asiático. Dice, dice la reseña de la India que para 2011, que fue su último censo registrado, según el Internet, para 2011 registraba 1.211 millones de habitantes. 1.211 millones de habitantes y su capital es Nueva Delhi. La historia de Gladys se va a contar a continuación y para narrar, para leer, para contar esta historia, van a quedar en manos de mi esposa María Dineri Zuluaga Pareja, que es la persona encargada de contarles la historia de Gladys. Quiero recordar a todos nuestros escuchas que este trabajo no se hubiera hecho posible si no hubiese sido con el apoyo de Rey de Reyes Radio, una emisora cristiana en internet que emite desde la ciudad de Medellín, Colombia, y que está a cargo de los pastores Isaías y Margarita Vázquez. Los pastores Isaías y Margarita están a cargo de esta preciosa misión de llevar la palabra. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con la historia de Gladys. Gladys, toda una vida de perdón. India, noviembre de 1981. Fue un día cálido y húmedo cuando Gladys Weathergea, de 30 años de edad, llegó al distrito de Mayurphat, a unos 176 kilómetros al sur de occidente de Calcuta, en el estado de Orissa, el cual limita con la bahía de Bengal. No puedo creer que esté aquí, realmente pensó mientras sus sentidos percibían el paisaje y los sonidos. El picante aroma de los chiles penetrando a través de las ventanas abiertas de las casas y las tiendas. Se mezclaba con los fétidos olores que despedían los momentos de basura, las alcantarillas destapadas y las vacas sagradas que vagaban errantes por las calles. El calor acentuaba los olores, pero Gladys estaba contenta por llegar a un clima más cálido, después de soportar el aire helado en el norte. Viajar en un carro desde la frontera con Pakistán había sido una experiencia de fe para ella al ver a su conductora zigzagueando y entrando y saliendo de las hileras de los vehículos, esquivando camiones, riscuas. Riscuas en la India es un pequeño carruaje de 2 ruedas de tracción, utilizado para transportar a una o 2 personas, lo que nosotros llamaríamos una bicitaxi. Taxis, vacas, bicicletas y una innumerable aglomeración de personas que congestionaban las calles formando una masa desordenada, caótica. Había crecido en un pueblo rural y apacible en Australia,
y estaba maravillada que tal caos aparentemente era aceptado como una parte de vida diaria en la India. Con nerviosa prevención había observado la escena bajo la ventana de su hotel, conteniendo su respiración cada vez que una madre con sus hijos a rastras se metía dentro del tráfico implacable, musitando una plegaria cuando veía a damas conduciendo motonetas, con un acompañante atrás que agarraba paquetes en vez de aferrarse a la conductora, por su seguridad. A menudo se acercaban a centímetros de distancia de buses o camiones que zigzagueaban en las calles congestionadas. La población total de la India se acercaba en ese entonces a 1.000 millones de personas, y Gladys estaba asombrada de la inmensa cantidad de gente que parecía estar absolutamente en todas partes. Se maravillaba también de la gran variedad de personas que la rodeaban en la calle. Niños descalzos con rostros sucios, madres vestidas con túnicas de colores brillantes y con la tradicional marca hindú en sus frentes, y varones y ancianos con piel semejante al cuero tostado, cada uno de ellos una criatura de Dios. A Gladys le gustaba lo que estaba viviendo. Después de 12 años de frecuente desánimo, finalmente estaba realizando su sueño y atendiendo el llamado de Dios a su vida. Servir a los pobres en una tierra extranjera. Muy a menudo se había preguntado si ese día por fin llegaría. Atraída a una vida de servicio. Gladys tenía tan solo 18 años de edad cuando asistía a una conferencia de misiones en su nativa Australia y respondió el llamado de Dios para realizar trabajo misionero. Creció en una finca de Queensland y escuchó muchos sermones en la iglesia. Incluso había conocido a muchos misioneros que sus padres invitaban a su hogar. Cada sábado por la tarde, su madre reunía a todos los niños a su alrededor y les leía historias misioneras. África, India, China. A Gladys le gustaban los emocionantes relatos de la vida en lugares lejanos y había admirado la dedicación de los misioneros. Teniendo este trasfondo de fuerte énfasis sobre la labor misionera, Gladys no debió haberse sorprendido que la conferencia sobre misiones la afectara tan dramáticamente, pero sí se sorprendió. No le quedaba ninguna duda en su mente. Dios la estaba atrayendo hacia una vida de servicio en un campo extranjero. Supo el momento cuando comenzó a sentir algo diferente en su corazón. Había empezado a comprender la razón por la cual los misioneros sienten tal pasión por su trabajo. Después de haber cumplido sus 20 años, Gladys comenzó a hacer pasar cada decisión suya por el filtro del compromiso de ser, algún día, una misionera. Tomó todo un entrenamiento completo como enfermera, una opción lógica para alguien que quiere ser útil trabajando en el extranjero. E hizo todo lo posible por mantener alejados los novios potenciales si no sentía igual que ella un llamado a trabajar en el exterior. Esa parte fue más dura, pero sabía que Dios no quería que iniciara una relación que la hiciera perder su enfoque. Era excelente en su profesión y al fin llegó a ocupar una posición directiva en una clínica pequeña. También enseñaba en una clase de escuela dominical y ayudaba a la iglesia en todo cuanto podía. Recibía energías de manera especial cada vez que un obrero cristiano humanitario visitaba su pequeña congregación. Absorbía cada palabra del visitante y visualizaba en su imaginación lo que sería su ministerio y cómo serían las cosas para ella.
Algún día se preguntaba si tendría también que hacer alguna presentación pública y hablar ante una audiencia como esta. Esa parte de ser misionera no era tan emocionante, más bien le producía cierto temor, no porque ella fuera tan tímida, sino porque sencillamente pensaba que Dios no le había concedido un don en esa área. Yo estaré contenta demostrando el amor de Dios de una manera práctica, con mis habilidades como enfermera, se dijo a sí misma. En el año 1980, Gladys ya tenía 29 años de edad y empezaba a preguntarse si algún día realizaría su sueño. En lo más profundo de su corazón, confiaba que Dios tenía el control de su vida y que de todas las cosas ocurren en su tiempo, de acuerdo a su voluntad. Pero su mente estaba llena de interrogantes y soportaba una lucha interior contra la tentación de tomar un rumbo diferente y casarse. Ya no era tan joven y en sus testimonios muchos de los obreros cristianos en el exterior contaban que Dios los había ubicado en el campo de trabajo después de los 20 años de edad y aún antes, es decir, muy jóvenes. Mientras tanto, muchos de los colegas suyos se habían casado y tenían hijos. Observar su felicidad al disfrutar de sus familias hacía para Gladys más difícil mantener su sueño de ministrar a los pobres en un país extranjero. Ya terminado ese año, conoció a Mike Hay, un obrero de operación movilización. Él había estado activo en la India durante un par de años y de inmediato la impresionó su entusiasmo. En medio de su ansiedad, lo bombardeó con preguntas acerca del trabajo de la ONU en India. ¿Cómo es esa gente allí? ¿Estás en capacidad de predicarles abiertamente? ¿Qué tan receptivos son? ¿Cómo opera la ONU? ¿De dónde obtiene su talento? Mai sonreía al sentir la creciente emoción de su amiga y pacientemente procuró responder todas sus preguntas. Tal vez esta es la respuesta a todos mis años de espera, pensó Gladys. Durante las siguientes semanas escudriñó minuciosamente cada folleto que contenía información sobre Operación Movilización. Supo que era necesario hacer un compromiso por un mínimo de 2 años y que cada persona tenía que buscar la dirección de Dios respecto al país en el cual había de servir. A medida que entendía mejor el carácter de la ONU y el profundo compromiso de sus obreros y líderes, se daba cuenta de que esta era la organización para ella. Sintió una gran paz interior e hizo los arreglos para servir un periodo con ONU. En mayo de 1981, Gladys estaba lista para salir de Australia por primera vez en su vida. Todavía no tenía idea de dónde debía trabajar su periodo de 2 años, pero estaba libre para pasar el verano en Europa, recibiendo orientación y entrenamiento. Su corazón estaba anhelante y lleno de expectativa cuando le dijo adiós a la familia y a los amigos. La idea de trabajar en la India se afirmaba en su mente al repasar su encuentro con el entusiasta misionero Mike Hay. Pero ella quería permanecer completamente abierta a cualquier cosa que Dios tuviera en su mente. La noche de su partida se reunió con su familia y cantaron uno de sus himnos favoritos, ¿Por qué Él vive?
Yo puedo enfrentar el mañana confiada, les dijo cuando terminaron de cantar, porque sé que Él tiene mi futuro en sus manos. Ese verano en Europa fue una verdadera experiencia de aprendizaje para Gladys. Absorbió todo con el mismo espíritu de dedicación que la había llevado hasta allí. Dormir en pisos fríos, bañarse una vez a la semana, limpiar los baños de los dormitorios, ministrar a la población asiática en Inglaterra y buscar la dirección de Dios en cuanto a dónde debería ir después del periodo de verano, fueron parte del entrenamiento para el campo de servicio en el extranjero. Enfrentó cada reto con un firme sentido de propósito mientras mantenía su sueño de ministrar en la India. No sabía sobre el país o sus gentes, pero la curiosidad y voluntad se creció en su interior, la impulsaban a continuar. Casi al final de la sección de verano, Gladys estaba comiendo con una pareja que había coordinado los equipos ministeriales en Inglaterra. Le preguntaron a dónde iba a ir para su periodo de servicio. Ella les explicó que había hecho solicitud para el ministerio de la ONU en los barcos y también para integrar los equipos que iban a la India. En ese momento no estoy completamente segura cuál es la dirección a seguir, les dijo. Solo quiero ir a donde Dios me pueda utilizar mejor. Gladys, usted es una persona madura, le dijo con amabilidad la esposa. Gladys sintió cierta aprensión al oír que la calificaban como madura. Quizá estaba empezando su trabajo en el ministerio más tarde que la mayoría, pero todavía no había pasado de los 30. Al ver su mirada desconcertada, la mujer sonrió y rápidamente le explicó: No, usted no es una persona vieja, sino madura. Sencillamente es de más edad y más madura que la mayoría de los obreros nuevos de la ONU. Usted ha tenido más entrenamiento bíblico y de liderazgo y mucha experiencia en la vida. La India necesita personas como usted. Gladys sonrió y le dio gracias a Dios por las sabias palabras de aliento de la mujer. Básicamente, este era el mismo consejo que Mai Hei le había dado, y ahora sentía una firme seguridad y la confirmación por la cual había estado orando. Las palabras de la canción se había convertido en su lema, fluyeron en su mente. Mi futuro está en sus manos, vale la pena vivir porque vivo está el Señor. El hogar para leprosos. Se dirigía a su primera estación de la ONU en Cuttack, India, cuando su chofer le pidió permiso para desviarse por unos momentos de la ruta. Distraída por la tremenda aglomeración de hombres, mujeres y niños que transitaban por la congestionada vía, no escuchó realmente la petición del chofer hasta que le oyó decir: al hogar para leprosos de Mayurbai. Usted no tiene ninguna objeción, ¿verdad, Gladys? No estaremos allí mucho tiempo. En la sede del leprocomio, el chofer se reunió con un obrero australiano alto y bien parecido, de nombre Graham Staines. Gladys había oído decir que otros australianos trabajaban en esta área, pero no reconoció ninguno de los nombres.
Graham acompañó a Gladys a la casa de la misión, en donde ella esperó sola mientras los dos hombres discutían lo que tenían que hablar. Mirando a su alrededor y leyendo un pequeño folleto con información sobre la vida de Ketty Allenby, la primera obrera allí, se sintió impresionada por la intrigante historia de Hogar de Leprosos. Notó que el bungalow es una vivienda de un solo piso y con un amplio pórtico típica de la India. El bungalow de 60 años de antigüedad tenía un ambiente apacible. Cada parte de la estructura de un solo piso desfilaba el paso del tiempo. Desde los fríos pisos de concreto, pasando por las paredes de 18 pulgadas de espesor, cubierta con infinidad de capas de pintura, hasta el gran pórtico que le daba sombra y lo protegía del agobiante calor. Mientras esperaba Gladys, deseaba saber por qué la esposa de Graham no había salido a ofrecerle un té tal como era tradicional en la India. Pero ninguna esposa apareció por allí, y pronto ella y el chofer siguieron su ruta rumbo al sur hacia Cuttack. La vida de los equipos de OM durante los primeros meses fue agitada y a la vez maravillosa, y Gladys se esforzaba por aprender los usos y costumbres locales. Había pasado sus primeras 6 semanas en Cuttack con un grupo de obreras nativas que trabajaban en labores de apoyo. Las 6 mujeres vivían en 2 pequeños cuartos en los cuales había cajas de literatura apiladas por todas partes, alimentos que eran siempre de color amarillo, agua que venía en cubetas y un inodoro que no era más que una losa con un hueco. Gladys le dio gracias a Dios por el hecho de haberse criado en una finca y conocer el valor del trabajo duro, pero algunos días se desanimaba, aunque luchaba por mantener la actitud positiva de que lo que Dios tenga para mí está bien. Cada día salían en parejas y trataban de vender libros cristianos puerta a puerta y de hablarle del Señor a la gente. A ella le gustaba visitar personas de la ciudad, pero dentro de su corazón anhelaba ir a las remotas aldeas Santal, al norte y al occidente de Baripada. Antes ya había pasado por algunas de ellas en su primer viaje a través de los distritos rurales. Las cabañas de paredes de barro y techos de paja se erguían muy cerca de la vía y estaban rodeadas de árboles. Junto a ellas habían estanques cavados a mano. Ya le habían contado de las tradiciones del espíritu de idolatría de la gente de Santal, que a veces incluso sacrificios humanos para complacer a los espíritus. Sus condiciones de vida eran primitivas, por decirlo menos. Era alarmante la mortalidad infantil causada por enfermedades que se pueden prevenir y curar fácilmente por la medicina moderna. Las familias Santal gastaban su dinero comprando incienso para quemar y animales para sacrificar, en un vano esfuerzo por apaciguar los espíritus y salvar a sus hijos. Como enfermera, Gladys sabía que a esta gente se le podía ayudar con un poquito de educación elemental. Y como cristiana,
sabía que Jesús podía ofrecerles una sanidad aún más grande que los liberara de su terrible esclavitud a los espíritus de sus dioses. Al reflexionar en su compromiso, se hacía más fuerte en su interior el anhelo de llegar a estos aldeanos y llevarles las buenas nuevas que ardían en su corazón. En enero de 1982 llegó su oportunidad. La siguiente tarea de su equipo incluía visitar varios poblados en donde los misioneros participaban en campamentos en la jungla, organizados por los cristianos locales. Una de las aldeas visitadas quedaba a unos 11 kilómetros de distancia y se llegaba por un terreno escarpado y montañoso. El corazón de Gladys estaba gozoso de haber llegado hasta allí. Participó con entusiasmo en todas las actividades. Sacó agua del pozo, se bañó en el río y durmió entre los chinches. A las mujeres nativas les encantaba estar con la enfermera australiana, alta y de piel hermosa, y complacidas les enseñaba su sencillo estilo de vida. Los deseos de tu corazón. Gladys regresó a Baripada a finales de 1984, donde un Graham agradecido y aliviado la embargaba la emoción de estar otra vez con su esposo y rápidamente asumió su nueva posición de esposa y administradora. Lamentaba no poder ir a los poblados como solía hacerlo antes, pero aceptó su nuevo papel con la misma serena actitud que había asumido en medio de muchos cambios en el pasado. Adoptó con su lema el versículo de la Escritura que colgaba en la pared del antiguo y hermoso bangaló de la misión: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Le gustaba trabajar alrededor de su nuevo hogar y ayudar en la atención de los pacientes leprosos. Especialmente le encantaban los viajes con Graham y ella, que hacían ocasionalmente para visitar las iglesias Santal, en donde podían disfrutar el culto dominical y darle aliento a las mujeres. En 1985, la pareja le dio la bienvenida a su primera hija, Esther Alegría, a quien se le siguieron sus dos hermanos, Felipe en 1988 y Timoteo en 1992. Gladys amaba su papel de madre del pequeño clan y encontró una nueva área de ministerio cuando sus hijos crecieron y empezaron a jugar con los otros niños de la comunidad, rindiendo todas las cosas a Dios. Durante los años 90, Gladys y Graham continuaron trabajando fielmente entre las víctimas de lepra y en las comunidades Santal. Ella disfrutaba mucho llevando a sus hijos a los poblados para que jugaran con los niños Santal. Y a los chicos les encantaba ir con sus padres a los diferentes campamentos en la jungla durante los 5 días de conferencias que celebraban los pastores locales. Graham asistía para ayudar a los pastores en la enseñanza y la predicación. La pareja sabía que muchos de los aldeanos Santal sufrían continua persecución por causa de sus creencias cristianas. Procuraban permanecer siempre sensibles a las necesidades de los habitantes de las aldeas y oraban por sabiduría en todos los asuntos que tenían relación con ellos. Graham nunca fue a las aldeas a convertir
o a convencer a alguien para que cambiaran su fe. Pero en cambio apoyaba a los pastores e iglesias locales que Dios había establecido. No obstante, los cristianos Chantal enfrentaban oposición a menudo los acusaban de haberse convertido al cristianismo por cohesión o por incentivo de dinero recibido de los extranjeros. Un chico de 12 años de edad fue atacado por ser cristiano cuando se subió a un árbol para cuidar desde allí su ganado. Otros muchachos de los poblados lo rodearon furiosos porque se había convertido al cristianismo y no lo dejaron bajar. Después de burlarse y vituperarlo por su fe, clavaron un palo en su costado hasta que murió. La madre, que era viuda, quedó desolada. Un grupo de hindúes apedreó y luego ahogó a otro joven por causa de su fe. Y aparte de los ataques físicos, los cristianos tenían que defender del hostigamiento diario de la gente de su localidad. A veces les robaban o causaban daños a sus propiedades, o les estorbaban trabajar en sus tierras o sacar agua del pozo de la aldea. Año tras año seguían llegando los informes de persecución, pero hasta ese entonces Gladys y Graham no habían recibido ninguna amenaza personal y nunca se preocuparon que podrían ser un objetivo de los fanáticos. Gladys razonaba de esta manera: nosotros estamos ministrando a las personas afligidas por la lepra. ¿Qué amenaza puede ser eso? Una tranquila mañana de un jueves de enero de 1999, Gladys disfrutaba de su tiempo de oración privado y leía una reflexión en un devocionario. La historia que estaba leyendo ese día hablaba de una chica de 12 años de edad que estaba perdiendo la vista. Cuando el pastor de la iglesia fue a visitarla en el hospital, ella le dijo: Pastor, Dios me está quitando la vista. Por un momento, el pastor se quedó en silencio. Luego le dijo: Jessie, no esperes que Él te la quite. La chica quedó confundida. Entonces el sabio pastor le dijo: dásela tú misma. La historia tocó la fibra interior de Gladys. Sintió que el Señor le estaba preguntando si estaba dispuesta a darle todo lo que ella amaba: su esposo, sus hijos y todas sus posesiones. Mientras su corazón luchaba con la pregunta, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Había dado su corazón a Cristo cuando solo tenía 13 años y de allí en adelante procuró vivir solo para Él. No se había reservado nada para sí misma cuando vino a la India, y ella y Graham habían ofrecido sus vidas en servicio y sumisión. Pensaba que lo había dado todo a Dios, pero su corazón sabía que la tentación era retener con vehemencia las cosas y los seres que más amaba. Al fin oró, dándole a Dios la única respuesta que su conciencia le dijo que Dios merecía: sí, Señor Jesús, sí estoy dispuesta. Todo lo que tengo es para tu servicio. Mi esposo, mis hijos y todo lo que yo tengo, todo
te lo entrego a ti. Cuando dijo amén, sintió el consuelo del Espíritu Santo rodeando e inundando su ser, al recordar también la historia de Abraham cuando le ofrecía a su hijo Isaac a Dios. No tenía idea en ese momento lo que vendría más adelante para su familia, pero tenía la confianza que Dios estaría con ellos. A la semana siguiente, Graham saldría a la aldea de Manoarpur para asistir a otro campamento en la jungla. Estaba muy contento de poder llevar consigo a sus dos niños, Felipe de 10 años y Timoteo de 6. Los chicos estaban igualmente emocionados. Les encantaba salir a los campos. Para ellos era toda una aventura dormir en el jeep y pasar trabajos sin electricidad ni agua corriente. Pero sobre todo disfrutaban pasar tiempo con su papá. Las vacaciones de Navidad fueron muy calientes, con un constante flujo de visitantes, y Gladys sabía que sería bueno para ellos pasar tiempo a solas con Graham. El viaje de 4 horas les daría tiempo para hablar sin interrupciones. Esther, de 13 años de edad, tenía la visita de 2 amiguitas de su escuela, de modo que estaba contenta de quedarse en casa y descansar con sus amigas y su mamá. El miércoles 20 de enero, Gladys se apuraba tratando de organizarlo todo. «Felipe, ¿terminaste de empacar?», le preguntó a su hijo mayor. Este era muy práctico y hábil, tal como su papá. Era una persona sumamente sociable, siempre sensible a los sentimientos de los demás. Gladys se sentía orgullosa que el chico era amable con todo el mundo. Se le hacía difícil creer que iba a cumplir 11 años de edad dentro de un par de meses. Siempre estaban tan ocupados que algunos días parecían que la vida de sus hijos estaba pasando tan rápido que no tenían tiempo para disfrutarla plenamente. «Chicos, es tiempo de irnos», les dijo Graham. Y Gladys los despidió a los dos con un beso. Y luego giró hacia donde Graham para hacer otro tanto. Siempre tomaban tiempo para una despedida apropiada, porque nunca sabían qué podría pasar, especialmente en el loco tráfico indio. Gladys sabía que Tim estaba un poco nervioso por el viaje por carretera por el accidente de tránsito que él había tenido en el mes de noviembre anterior. Había sido lanzado hacia adelante en el interior del vehículo y no se lesionó de gravedad, pero sí quedó muy asustado. Luego, hacía solo un par de semanas, había estado a punto de sufrir otro accidente cuando un pesado camión le cortó el paso al jeep en un paso de montaña. Gladys entendía la prevención de su hijo por el viaje y trató de darle confianza antes de salir. «Que se diviertan mucho, nos veremos el lunes», les dijo mientras se alejaba. Al regresar hacia el bungalow, recordó que no había revisado las cosas de Felipe. «Espero que haya recordado empacar su chaqueta», fue su pensamiento y su deseo. Luego sus pensamientos volvieron a Tim. Había estado sufriendo de un resfriado y ella le empacó ropa extra sabiendo el frío que podía hacer en las montañas. Sonrió esperanzada que el chico se
Se- que el chico no forzara su voz durante las muchas secciones de canto. Él era el cantante y el predicador de la casa. Le gustaba mucho predicar igual que su papá. Se a veces ordenaban las sillas de la sala como si fuera una iglesia. Hacía poco que había divertido con ese juego la última vez. El lunes Gladys entró a la sala y allí estaba Tim predicando y cantando con gusto a las sillas vacías ordenadas para su imaginaria congregación. Pensó sentarse y escucharlo tan pronto terminara lo que estaba haciendo. Pero cuando ella volvió, ya se había ido a otra actividad. No había manera que ella pudiera saber que esa sería la última vez que el pequeño Tim jugaría a ser pastor de una iglesia. El teléfono sonó a las 4:30 de la mañana del sábado 23 de enero. Soñolienta y tropezando en la oscuridad, Gladys levantó la bocina para atender. Escuchó un momento, procurando calmar el temor que recorrió su espina dorsal. El timbre del teléfono despertó a Esther y a sus amigas, que aparecieron a la puerta de la habitación cuando Gladys colgaba. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Esther. Alguien quemó los jets de la misión, respondió ella. No sé nada más, de modo que procuren no preocuparse. Vamos a orar y después ustedes, niñas, van a dormir un poco más. Estoy segura que todos están bien. Además, saben que mañana será un día agitado. Yo les haré saber los detalles cuando los conozca. Esos detalles, cuando llegaron, fueron más horripilantes de lo que pudo haber imaginado. La furia latente. El pequeño poblado de Mano Arpur había estado dividido culturalmente durante algún tiempo. En el transcurso de los años, 12 de las aproximadamente 150 familias de la aldea se habían convertido al cristianismo. La mayor parte del tiempo los dos grupos vivieron en pacífica coexistencia. Pero últimamente la tribu había llegado a estar más y más irritada con los cristianos. Para el verano de 1998, la tensión hizo erupción cuando algunos agricultores cristianos provocaron la ira de la tribu. Al continuar cultivando la tierra durante el festival Raja, el tiempo durante el cual los Santal creían que la tierra estaba menstruando. Los acaloramientos entre los cristianos y los Santal tradicionales se habían calmado finalmente, pero la tensión aún subsistía. Luego, exactamente unas pocas semanas antes del campamento de la jungla, al cual asistieron Graham y sus hijos, ocurrió otro incidente cuando los hombres de la tribu objetaron que se interpretaría música evangélica en un matrimonio entre cristianos de la aldea. La tribu era conocida por guardar sus tradiciones con bastante celo, de modo que esta división cultural exasperó a los miembros más tradicionalistas
y despertándose la furia. La llegada de Graham a la aldea les dio a los encolerizados Santal la oportunidad que habían estado esperando. Ahora podían emprenderla contra quienes se habían atrevido a ir en contra de las costumbres tradicionales. Buscaron ayuda y enrolaron a Dara Singh, un activista fanático religioso que era un maestro en el arte de explorar las frustraciones sociales. Su obrar tomaba generalmente la vía de la violencia cuando fustigaba tanto a cristianos como a musulmanes. En las primeras horas de la mañana del 23 de enero, su pasión acalorada alcanzó nuevos niveles de violencia. La noche anterior, Graham y los chicos terminaron de comer y se despidieron de sus compañeros de labor. Eran más o menos las 9:30 cuando las tres personas subieron a la parte trasera del jeep para disponerse a dormir. El aire de la noche era frío y Graham había ubicado con cuidado colchonetas de paja encima del vehículo para ayudar a mantener el calor interior. Él siempre procuraba que los niños estuvieran tan cómodos como si fuera posible y siempre oraba con ellos antes de dormir a su lado. El jeep estaba estacionado junto a otro vehículo similar, frente al salón de oración, y uno de los amigos de Graham, el doctor Ghosh, estaba durmiendo cerca en el hogar de una familia cristiana. Más o menos a la medianoche los despertaron los gritos. De inmediato saltaron de la cama y corrieron hacia la ventanilla. Se horrorizaron al ver una inmensa turba que corría por el campo. Hombres armados con hachas, palos y cuchillos que enarbolando antorchas por encima de sus cabezas rodearon los dos jeeps. Con gritos rabiosos, los iracundos individuos atacaron vilmente el vehículo de Graham. Desinflando las llantas y rompiendo los vidrios. Golpearon a los asustados ocupantes y los atacaron con sus armas cuando Graham intentó en vano defender a sus dos preciosos chiquillos. El doctor Ghosh corrió a la puerta y la encontró bloqueada por fuera. Atrapado adentro, solo pudo mirar angustiado los hechos horrendos que estaban ocurriendo en su presencia. La enloquecida turba no tuvo ninguna misericordia, ni con Graham ni contra los chiquillos. No había escape del brutal asesinato. Los amotinados, también ubicados un cierto número de guardias en cada una de las chozas alrededor del complejo para evitar que alguien pudiera auxiliar a las víctimas, les gritaban a los impotentes aldeanos: no salgan o los mataremos a ustedes también. Asda, un compañero de labor de Graham, durante más de 20 años gritaba angustiado para que detuvieran el despiadado ataque. Horrorizado, vio cuando los asaltantes pusieron paja debajo del jeep. Dara Singh fue el primero en prender el fuego.
Cuando él corrió para tratar de apagar las llamas con agua, lo golpearon brutalmente. La turba desalmada estuvo observando el desespero y los gritos agónicos de Graham y los niños hasta que las llamas acallaron sus lamentos y convirtieron sus cuerpos en cenizas. Y mientras ocurría esta erupción de violencia, a menos de 100 metros de distancia, un grupo de jóvenes santal realizaba una danza tradicional dangri al rítmico sonar de los tambores, actuando como si nada fuera de lo normal estuviera ocurriendo. Una hora después, la turba se internó otra vez en los campos hasta a quien la pandilla había golpeado. Se fue aterrorizado a buscar la ayuda del jefe de la aldea. Enviaron un mensajero para informar a la policía de un poblado vecino que quedaba a 25 kilómetros de distancia, pero ya era demasiado tarde. Cuando el hombre regresó a la escena de los acontecimientos, lo sobrecogió el dolor al ver solamente la estructura quemada del jet de Graham. En su interior se podían distinguir los 3 cuerpos carbonizados, unidos fuertemente en un abrazo final. En ese momento, supo que esta imagen lo acompañaría durante toda su vida. Cuando los aterrorizados cristianos salieron de sus cabañas y se reunieron en el lugar de la horripilante escena, permanecieron por un momento en un traumático silencio. Interiormente a todos les angustiaba lo mismo. ¿Cómo vamos a contarle a Gladys y a Esther? Una marejada de dolor. A las 7, Gladys estaba vistiéndose y preparándose para otro día ocupado, cuando sonó el teléfono por segunda vez en esa mañana. Era un reportero indagando por la edad de Graham y de los chicos. ¿De qué me está hablando?, preguntó ella. El reportero se dio cuenta que no estaba todavía enterada de lo que había ocurrido y no quiso ser el primero que se lo dijera. De modo que dijo adiós y colgó. Pero el teléfono no continuó timbrando y la gente de las aldeas vecinas continuaban haciendo preguntas. Gladys, hablan que Graham y los niños están desaparecidos, le dijo una amiga. ¿Desaparecidos? Oh, Dios mío, exclamó Gladys. ¿Qué les habría pasado a mis preciosos chiquillos? ¿Estarán por ahí solos? Al fin su amiga Gayatri volvió y se hizo cargo de atender el teléfono, pero las cosas se ponían cada vez peor y Gladys todavía no sabía lo que había ocurrido. Su corazón estaba agitado, pero aún esperaba que Graham y los niños apareciesen en la puerta en cualquier momento.
Su mente sencillamente rechazaba la posibilidad que realmente algo malo hubiera acontecido y permanecía optimista y esperando que pronto llegaría. Durante las siguientes 2 horas comenzaron a llegar los amigos y aparecieron más reporteros que querían tomar fotos. Docenas de personas estaban allí, dentro, fuera, en el pórtico, en todas partes. Era todo un caos y Gladys saludaba a los visitantes y atendía a Esther. Ella todavía no entendía la gravedad de lo acontecido y nadie sabía exactamente cómo contarles la terrible noticia. Al fin, hacia las 9:30, Gayatri la tomó por la mano y le dijo: Gladys, necesito hablar contigo. Hizo salir a todos de uno de los cuartos y llevándola al interior le dijo: no espero que seas una roca, pero sí tienes que ser fuerte por Esther. Escuchó incrédula la noticia. Su mente quería negar la realidad de lo que su amiga estaba diciendo. Pero así era. Ya se lo habían dicho y no sería de otro modo. Oh, no. No podría ser cierto. La angustia la corroía. No pueden haber estado en el jeep. Debía de haber algún error. No podían haber sido quemados vivos. ¿Cómo podría haber ocurrido tal cosa? ¿Cómo podría alguien realizar un acto tan vil? Una marejada de dolor amenazó con atraparla, pero tenía que preguntarle a su amiga una vez más. Tal vez ella había entendido mal. Tal vez la noticia estaba equivocada. Gayatri, ¿quieres decir que están muertos? Graham y Felipe y Timoteo murieron. Los ojos llorosos de Gayatri le dijeron que no había ningún error y Gladys se sentó anodada. ¿Cómo se lo voy a decir a Esther? Se lamentaba. Para ella el tiempo se detuvo, pero la vida tenía que seguir. Los siguientes minutos pasaron en silencioso dolor. Mientras se preparaba para comunicarle la abrumadora noticia a su hija, el teléfono timbraba. La gente en Australia empezaba a llamar deseando saber lo que había ocurrido. Más amigos y vecinos llegaron a la casa para identificarse con el dolor. Los flashes de las cámaras fotográficas centelleaban, pero Gladys solo podía pensar en su hija. Mamita, ¿cuál es la noticia?, preguntó Esther. Gladys tomó las manos de su niña entre las suyas y miró sus ojos inocentes. Parece que nos quedamos solas, le dijo con dulzura. Luego, sin pensar en otra cosa, agregó: pero nosotras los perdonamos. Sí, mamita, los perdonamos. Los ojos de Esther se nublaron.
se sintió el impacto de la noticia. Gladys la abrazó fuertemente y trató de comprender la vil acción que había cambiado sus vidas tan rápido y dramáticamente. Emocionalmente estaba muda por la realidad de la situación, pero el constante ritmo de actividad la mantenía en pie. Al fin, el hijo del médico de la localidad se le acercó y en voz muy baja le dijo: desean saber qué deben hacer con los cuerpos. Lo determinante de esta petición borró cualquier duda que la noticia de la muerte de su esposo y sus preciosos hijos hubiera sido un error. Tráiganlos a Baripada. Graham dio su vida por este país. A él le hubiera gustado que lo sepultaran aquí, respondió. Durante toda la semana siguiente, Gladys tuvo que atender a visitantes, reporteros y funcionarios oficiales. Finalmente, los compañeros de labor de Graham regresaron de Manoarpur y conocieron los detalles del aterrador ataque. Se enteró que varios aldeanos testificaron que vieron una gran llamarada sobre el vehículo mientras lo consumía el fuego. También supo el horror que embargó a los creyentes, que estaban en el pequeño campamento cuando les impidieron salir a auxiliar a las víctimas, y del acto de valor de Asta al tratar de apagar el fuego. Gradualmente se dio cuenta de que este no había sido un acto espontáneo llevado a cabo por pobladores borrachos o frustrados. Fue en efecto parte de una conspiración más grande para asestar un golpe fatal a la comunidad cristiana. Escogiendo los conspiradores a Graham como su objetivo. El pobre Asta estaba fuera de sí, abrumado por el dolor. Sus padres fueron residentes del hogar de leprosos y él nació allí. Gladys sabía que él amaba profundamente a Graham y a los niños, y en su corazón sentía dolor por él. Padre, perdónalos. El funeral se llevó a cabo el lunes a las 10 de la mañana, la misma hora en que esperaba que Graham y los niños hubieran regresado al hogar por su cuenta después de su participación en el campamento en la jungla. Los 3 ataúdes llegaron cubiertos con flores. Pronto todo Baripada se paralizó. Las escuelas y las tiendas se cerraron y muchos funcionarios oficiales vinieron a rendir tributo a Graham y a sus hijos. Gladys y Esther estaban asombradas de ver una multitud de casi 1000 personas que escogieron sentarse en el suelo, sobre la hierba, junto con los leprosos residentes del hogar.
quienes estaban abrumados de dolor por la pérdida de su amado Dada. El culto indio tradicional parecía divinamente orquestado, mientras muchos dolientes expresaban espontáneamente sus condolencias y recitaban versículos de las Escrituras. A Gladys le pidieron que dijera unas palabras, pero no estaba preparada para pararse a hablar frente a esa masiva concurrencia. En vez de hablar, le dijo a su hija: ¿podrías acompañarme a cantar? Esther accedió y la concurrencia guardó silencio mientras madre e hija subían a la plataforma. Allí cantaron la canción que por muchos años había sido inspiración para Gladys. Puedo enfrentar el mañana porque vivo está el Señor. A pesar de su confianza, mientras cantaba el himno con Esther, Gladys estaba pensando: en realidad, ¿puedo enfrentar el día de hoy? La verdad era que podía enfrentar el futuro solamente día por día. Pero eso sería suficiente para sostenerla, de tal modo que en el tiempo su vida llegaría a ser un testimonio de fe firme y resuelta en medio de la tragedia. Aunque estaba golpeada por el dolor y emocionalmente agotada, en lo profundo de su ser sentía paz. Deseaba mostrarle al mundo que se sentía honrada porque su esposo y sus hijos eran mártires por Cristo. En una declaración a la prensa, la valiente Esther dijo: estoy agradecida que Dios permitiera que ellos sufrieran por su causa. Y Gladys reiteró el sentimiento de Esther con su propia declaración: en realidad, mi oración es: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Creo que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. De seguro, mediante este incidente, Dios va a cumplir su eterno propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos amigos y miembros de la familia comenzaron a instar a Gladys para que empacara y regresara con Esther a la relativa seguridad de Australia. Suponían que la obra del hogar para leprosos terminaría a menos que lograran encontrar a alguien que reemplazara a Graham. La asediaban con todo tipo de interrogantes. ¿Llevarán los cuerpos a Australia? ¿Qué harán tú y Esther ahora? ¿Qué pasará en el hogar de leprosos? Estaba sorprendida con sus suposiciones. Había hecho de la India su hogar y jamás consideró la posibilidad de salir de allí.
Cuando los reporteros le preguntaban acerca de su futuro, respondió: Mi Dios tiene el control de todas las situaciones y circunstancias. Él hará solo lo que es bueno. Él es mi fuerza y mi sostén. Él ha prometido: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Con la esperanza seguiré sirviendo a la India. El perdón produce sanidad. 2 meses después, Gladys se preparaba para recibir el premio indo-australiano que se le iba a otorgar a la memoria de Graham. Le pidieron que hablara durante la ceremonia y más de 300 personas atestaron el pequeño auditorio cuando corrió la noticia que Gladys estaría allí. Era la primera vez que aceptaba hablar en público desde la muerte de Graham y los niños. Cerca de allí se habían puesto vigilantes, un gran número de policías para darle protección. Mientras se preparaba para hablarle a la numerosa concurrencia, se sentó en silencio y leyó el viejo poema de Annie Johnson Flynn, que recientemente le había infundido valor. Él nos otorga más gracia si nuestras cargas se agrandan, y nos infunde más fuerza si nuestro trabajo aumenta. Su misericordia extiende cuando la aflicción se agrava, y en pruebas multiplicadas su paz también multiplica. Su amor es ilimitado y su gracia es sin medida. Su poder es sin fronteras conocidas por el hombre. Y su infinita riqueza, Jesús, el creador de todo, sobre nosotros derrama hoy y mañana y siempre. Terminó de leer la última línea cuando el maestro de ceremonia finalizó su introducción. Gladys subió a la plataforma y comenzó su disertación, haciendo notar lo fácil que era para Graham expresar compasión. Si alguien enfermaba, él estaba allí, dijo. Podría ser tarde, en la noche o de madrugada, no importaba. Graham no dudaba en cuanto a lo que debía hacer cuando alguien estaba necesitado, sencillamente actuaba. Terminó sus comentarios y aceptó el premio. Luego fue invitada a una comida. Nadie salió. Todos querían saludar a la valiente viuda, que no tuvo una sola palabra negativa para quienes asesinaron cruelmente a su esposo y a sus 2 hijos. Al disponer para la comida, una mujer le dijo: No puedo entender cómo puedes perdonarlos. Sin pensar un momento, Gladys respondió: Es necesario perdonar, porque el perdón nos trae sanidad. Ella ni se había dado cuenta de esa verdad hasta que las palabras salieron de su boca. Había perdonado a los asesinos de su esposo y a sus hijos desde el momento en que supo la aterradora noticia. En realidad, el perdón había sido el catalizador para su sanidad emocional y decidió que este sería el tema de su próximo mensaje.
Las invitaciones para hablar se multiplicaron y Gladys aceptaba las que podía atender. Cada vez que tenía la oportunidad, hablaba de perdón. En cada presentación decía, el amor debe ser sincero. Debemos honrarnos los unos a los otros, tal como lo dice Romanos 12. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrese con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible. Y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Desde la primera presentación en público, en la ceremonia de entrega del premio a su esposo, a Gladys le han invitado a numerosas escuelas, iglesias y eventos públicos. Y a veces le ha hablado hasta en 6 reuniones en un periodo de 36 horas. Hoy su convincente mensaje sirve como un constante recordatorio a la nación de donde los ataques violentos a los cristianos van en aumento. ¿Y quién más calificada que Gladys Steiner para dar ese mensaje? Epílogo. Gladys todavía vive en el hogar de leprosos de Mayurbán, pero ha viajado por todo el mundo hablando sobre la persecución a los cristianos en la India y comunicando su mensaje de perdón. La nación india se ha conmovido por el testimonio y el mensaje de amor de Cristo, entregado por esta mensajera tan particular y única. Una extranjera viuda, una mujer sencilla, cuya única meta es servir a los pobres y desechados de la sociedad india. Es desafortunado que hubiera sido necesario el asesinato de un occidental y sus 2 preciosos hijos para llamar la atención de la nación. Pero Gladys ha servido fielmente como vocera de Dios, demostrando que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. En respuesta a su mensaje, ha recibido numerosas cartas de personas de toda la India, incluso de hindúes que le ofrecen sus disculpas por el crimen odioso cometido contra su familia. Ha aprendido de primera mano, en su propia experiencia personal, el perdón, el poder del perdón. Sabe que este sigue siendo un mensaje decisivo, aún para quienes están dentro de la iglesia. En un retiro para mujeres, en donde ella era la conferencista, le dijeron que un hombre de 90 años la esperaba afuera e insistía en conocer a la mujer que pudo perdonar a quienes asesinaron a su familia. Cuando finalmente logró hablar con ella, le dijo que su hija había muerto. Hacía ya muchos años por un posible descuido médico y que nunca había podido perdonar al médico. Gladys le ministró durante algún tiempo y finalmente le ayudó
a hacer una oración de perdón. Un año después del ataque de Dara Singh y otros 14 individuos fueron arrestados y acusados de la muerte de Graham y sus hijos Felipe y Timoteo Stanley. En junio del 2002 le pidieron que testificara durante el juicio. Allí soportó el reto más difícil desde la muerte de su esposo y sus hijos. Encontrarse con el hombre responsable de ese acto fue su propia prueba de perdón permanente. El abogado de Dar Singh, al proclamar la inocencia de su cliente, trató de desacreditar a Graham y afirmó que éste le había prendido fuego a su vehículo por el manejo descuidado de una estufa en su interior. Mientras el abogado hablaba, Gladys miró a Singh y luego al interior de su corazón. Le pidió a Dios que la ayudara a mostrar amor y compasión y nunca volver a mirarlo con odio. En el momento en que este libro fue enviado a impresión, el juicio todavía seguía su curso. Nos reunimos con Gladys y Esther en Calcuta y antes de partir compartió con nosotros otro poema que había sido de gran aliento para ella desde la muerte de su esposo y sus hijos. Fue escrito por el ya fallecido Edgar Guess. Su título es Seguro en mi hogar. En mi hogar, en los cielos estoy, mis amados. Ah, qué alegre y contento, cuán iluminado. Hay aquí perfectos, gozo y hermosura, y una luz eterna y eterna ventura. Todos los dolores ya se han terminado, ya mis iniquidades dejé en el pasado. En sólida paz descanso finalmente, mi hogar en los cielos gozo eternamente. Se preguntan, ¿por qué con tanta calma crucé el valle de sombras y de muerte? Ah, es que el amor de Jesús ha iluminado el oscuro camino que he andado, y él mismo vino y me quiso acompañar en este áspero sendero al caminar. Si su brazo tenía como ayuda, ¿podría tener temor o alguna duda? No se aflijan, no lloren, no se angustien, que los amo intensamente, ya lo saben. Más allá de las sombras siempre miren, en el Padre eternal siempre confíen. Labor hay todavía para ustedes. No se queden ociosos ni cesantes. Háganla ya. Ya tiempo es de trabajar hasta que Cristo nos llame a descansar. Cuando el trabajo se haya terminado, te llamará amoroso que vayas al hogar. Oh, qué gozo, qué alegría, qué momento, cuando allí entonces nos volvamos a encontrar.